Megacanal Sonora presenta. Hola, bienvenidos a su programa Tiempos, un momento con la historia en esta primera semana de diciembre del 2015. Por cierto, en esta semana, el día 3, se conmemoró el centenario de la masacre de los habitantes de San Pedro de la Cueva por parte de Francisco Villa, Pancho Villa. En San Pedro de la Cueva no hay un solo ciudadano que tenga un buen recuerdo, una buena opinión de San Pedro de Francisco Villa. Fusiló a 74 habitantes, 6 ciudadanos chinos que vivían ahí y 5 personas que andaban de visita en San Pedro de la Cueva el día que pasaron los hechos. 3 de diciembre de 1915. Luego les vamos a decir qué pasó el 20 de diciembre de ese mismo año, pero en un pueblo del sur de Sonora. Y mientras tanto, pues esta semana vamos a hablar no vamos a hablar de un personaje, vamos a hablar de un edificio. Un edificio que es simbólico de la ciudad de Hermosillo y creo que es simbólico del estado de Sonora. Me refiero al edificio central de la Rectoría de la Universidad de Sonora. Y para hablar de ese tema, me acompaña un asiduo asistente a nuestro programa que es un fanático de arquitectura local, el notario Salvador Corral, fanático de la historia, notario, pintor, fotógrafo, y no sé qué otra cosa más. Músico y poeta. También dice que le pregunto, queriendo descubrir lo que yo ya sé, le pregunto hace rato que si cómo le hace para que le alcance el tiempo, y me dice, es que no pierdo el tiempo. Bueno, esa es la fórmula. Yo hago lo mismo. Bueno, Salvador, vamos a hablar del edificio simbólico del crucero más importante de la ciudad de Hermosillo, que es el de la Rectoría de la Universidad de Sonora, que seguramente hay hermosillenses y sonorenses que han pasado por ahí cientos y miles de veces, sí, y no tienen la menor idea cuál es la historia de ese edificio. Así es, precisamente por eso me entusiasma mucho la invitación que la Sociedad Sonorense de Historia y Megacable me hace para hablar de la historia. Estamos en la Sociedad Sonorense de Historia, pues hablar de la historia de los edificios más representativos, más importantes, más emblemáticos de la ciudad, y después que se nos acabe la ciudad, pues nos iremos al estado, ¿verdad? Ya habrá otros edificios modernos de los cuales hablar. Pero bueno, empecemos por los antecedentes arquitectónicos para poder llegar al edificio. Sí, fíjate que recordemos que alrededor de los años 40, pues acababa de terminar la Revolución Mexicana. Uh-huh. La revolución era producto de una inconformidad nacional por el régimen de Porfirio Díaz, afrancesado, ¿verdad? Entonces surge aquí una mezcla de sentimientos políticos, económicos, sociales y culturales respecto del indigenismo mexicano, el afrancesado estilo de Porfirio Díaz y mi pariente don Ramón Corral Verdugo como vicepresidente de México, el asunto de la época colonial también que estaba por ahí intermedio. Todavía. Después viene el asunto revolucionario, y lo revolucionario viene mezclado con el Art Deco, que es la influencia de los 40 de los Estados Unidos y de Francia, de Europa. Entonces imagínate los sentimientos encontrados que se presentan en el desarrollo de una ciudad que empiezan a hacer de nueva cuenta con la presencia del general Abelardo Rodríguez en Sonora. 44. Así es, él había sido presidente de la República durante unos años, como presidente viene a Sonora como gobernador por 4 años y llega con ahora sí que una supervisión, ¿verdad? Viene una visión elevada, altísima, importante, evolucionada como político y como empresario que también era, y ve un campo fértil en Hermosillo. Por eso la importancia de las obras que aún hoy, después de 75, 79 años, siguen siendo los edificios más importantes de la ciudad. Bueno, pero hasta entonces la arquitectura en Hermosillo
podemos resumirla así. La arquitectura hermosillense es arquitectura porfirista, ¿no? No hay arquitectura colonial. No, colonial no hay. Porfirista. Y un poco mixto ahí hasta los años, a principios del siglo XX. No había profesionistas de la arquitectura porque ni siquiera había escuela, pues apenas no había universidad, de eso estamos hablando precisamente. Exactamente. Entonces digamos que estamos un poco rurales. Sí, así es. De hecho, más adelante vamos a ver que el terreno donde se construyó la universidad, donde se proyectó, pues era un monte de mezquites y de canales y de acequias y de unas casitas por ahí de adobe. Entonces imagínate también el impacto de implantar un campus universitario en esa atrasadísima ciudad. En la orilla de la ciudad. Bueno, entonces la idea de la universidad nace, el general Román Yocupicio, ya se tiene todo legalmente para tener una universidad. Sí. Pero esos terrenos estaban en la parte noroeste de la ciudad, terrenos huertas, las acequias, regaban esas huertas, las acequias antiguas, era llano. Se consiguió, hubo expropiación, por cierto, de terrenos ahí, ¿no? Para hacer la universidad. Y el proyecto del edificio. ¿Cómo nace el proyecto del edificio? Sí, bueno, primero me gustaría señalar que Hermosillo era una cruz católica, en donde teniendo la catedral en medio era la iglesia de Villa de Ceres con el panteón de la ciudad, que era donde nace la calle Galeana, que es el centro cultural de la Unison, donde estaba el gimnasio de la Unison, ahí era el panteón, y atrás del panteón estaba la universidad, ahora esta. Y la otra cruz era la Capilla del Carmen, Catedral y la Capilla de San Antonio. Entonces ese era el eje de la ciudad. Pues la Unison se planea atrás del panteón, ¿verdad? Que es donde actualmente está esto. Entonces el general Rodríguez le dice a dos grandes e importantes arquitectos de la ciudad, el arquitecto Leopoldo Palafox Muñoz y el arquitecto Felipe N. Ortega Neri, le dice, quiero mi universidad aquí en la ciudad y vamos a ver los campos, expropian como tú dices o compran algunos terrenos, algunas huertas y se empieza a trazar. Hay unas fotos que tú debes de conocer interesantísimas, que yo creo que ya podemos poner la foto número 1. ¿La primera? Por favor. Y entonces les encarga a los arquitectos pues diseñar esta primera obra importante que es el edificio de la rectoría. Palafox era sonorense pero había estudiado en México y había llegado de México. Sí. Con una personalidad muy especial, un poco un carismático, bohemio, muy simpático, pero pésimo administrador, así lo describe. Así es. Y Ortega Neri ese no era de aquí. Así es, era fuera de Sonora, pero pues también hizo dejó su huella, pues gracias a todas estas obras, ¿no? Entonces decíamos que ellos al platicar con el general Rodríguez, con el gobernador, pues explican un poco el antecedente y dice, oye, pues aquí debemos tener presente el colonialismo, vamos a hablar de edificios de tipo colonial mexicano, lo que se ve mucho en el DF, la cantera, la cantera negra, que es lo que tiene la fachada de la universidad, ¿cómo se llama? La piedra esta, la que se ve aquí enfrente del asta bandera. Bueno, son canteras rosas y canteras negras, etcétera, ¿no? Que por cierto aquí no hay cantera, no había cantera. Así es. También está el estilo neoindigenista y el Art Deco, que es una influencia de los Estados Unidos y de Europa. Entonces se empieza ya a configurar el proyecto de lo que sería el edificio de la rectoría y el edificio de la secundaria, porque fue lo primero que se proyectó, ¿verdad? En aquel tiempo, si podemos ver la foto número 2, como puedes ver aquí, mira, tiene esos capiteles, ese ondulamiento en la ventana central de la rectoría y el escudo de la Universidad de Sonora hecho en un mosaico tipo Talavera. Pero espérame, Palafox hizo el proyecto. Sí. Aquí mismo, él mismo lo trazó, lo dibujó, hizo el proyecto. Así es, el arquitecto Leopoldo Palafox Muñoz me lo platicó, porque estando yo como secretario y jefe de asesores del secretario de gobierno con el doctor Samuel Ocaña y el licenciado Eduardo Estrella Cedo, don Leopoldo Palafox ya estaba
pues viejito y andaba queriendo resolver el asunto de su jubilación en el ISTESON. Entonces a mí me tocó atenderlo mucho tiempo, muchas horas. Lo acompañé y él me platicaba, ¿verdad?, de todo este proyecto, que era el orgullo de él, ¿verdad? Entonces él me dijo, yo planeé ese edificio en primer lugar porque teníamos que seguir un lineamiento de Vasconcelos a nivel nacional. Y si tú te fijas, me dijo, todos los edificios que hay en la República Mexicana de esa época tenía que respetar un estilo colonial mexicano barroco. Perfecto. ¿Verdad? Y así se hizo. Y así se hizo. Entonces, era antiporfirista porque no tiene nada de afrancesado, tiene algo de indigenista y tiene una simbología interesante que era los 7 arcos que están en la entrada, que me dijo el arquitecto Palafox Muñoz, es por los 7 sabios y las 7 virtudes del ser humano, ¿verdad? Eso representan las 7 virtudes: clóbulo, la moderación en lo mejor, nada con exceso, todo con medida, no desees lo imposible, la mayoría de los hombres son malos, en la confianza está el peligro, debes saber escoger la oportunidad y ser previsor en todas las cosas. 7 arcos que están ahí. Y las 7 virtudes, pues, la generosidad, la castidad, la humildad, la paciencia, la templanza, la caridad y la diligencia. Es la primera vez que escucho esto, del edificio. Así es. Pues, a mí me gusta venir a este programa porque hablamos de la historia del edificio y son historias que se leen por un lado, o historias que me platicaron los autores a mí personalmente por el otro lado. Bueno, si te lo dijo Palafox. Así es. Y además te lo dijo ante notario público. Pues eres tú. Eso no está discusión. Eso es la verdad legal. Ahora que pase por ahí, voy a fijarme en eso. Fíjate, sí. Entonces se da un choque, una mutación interesante entre los estilos afrancesados, indígenas, coloniales y la influencia de los Estados Unidos con el Art Deco. Entonces aquí el punto era cómo los arquitectos, Palafox Muñoz y Felipe Ortega, logran amalgamar todo eso para sacar un producto que le da personalidad a nuestra ciudad y a nuestro estado de Sonora. Bueno, estamos hablando de la fachada, ¿no? Sí. Porque yo creo que después vamos a hablar del cuerpo del edificio que está hacia atrás. Sí, más adelante, si podemos ver la foto número 3. Mira. Fíjate, ahí está el contraste de la fachada muy colonial y muy barroca mexicana y el resto del cuerpo de la fachada, que es muy plano, muy californiano, sí. y además esas palmas pues le dan la más personalidad californiana todavía. Entonces, indígena, colonial, nos brincamos el porfirismo y llegamos al Art Deco, que estaba en boga en ese tiempo, y al estilo californiano de ese tiempo. Vamos a hacer una pausa de 1 minuto y vamos a regresar para hablar particularidades del edificio y los edificios anexos a este de rectoría. Regresamos. Regresamos con el tema del edificio de rectoría de la Universidad de Sonora. Ernesto P., que nos está viendo por Periscope en este momento, pregunta que qué significa eso del indigenismo. Después de la revolución, después de esta crisis tan difícil de la dictadura porfirista, el gobierno mexicano buscó rescatar la figura de la imagen del indigenismo en México como símbolo del México profundo, del México real, del México de las profundas raíces, aunado al colonialismo. Por eso la arquitectura colonial, la arquitectura indigenista, y luego el Art Deco, que era una corriente nacional. En esto del indigenismo se refleja mucho en los pintores de esos años precisamente, Rivera, Orozco y Siqueiros, en los murales, en arquitectura, en todas las artes, hasta en el diseño gráfico. Entonces regresamos con los 7 arcos, que me llaman mucho la atención. Sí, si podemos ver la foto número 3, vamos a ver ahí los 7 arcos. Está el arco central, 3 para un lado y 3 para el otro, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos a reseñar cuáles son los 7 pecados capitales, vemos que el primero es la avaricia y la virtud es la generosidad. El segundo pecado capital es la lujuria y la virtud sería la castidad. El tercero es la soberbia y la virtud es la humildad. El cuarto pecado es la ira y la virtud es la paciencia.
El quinto es la gula, la templanza. El sexto, la envidia. La virtud sería la caridad. Y el séptimo pecado es la pereza. Y la virtud, la diligencia. Entonces, como ven, el arquitecto Palafox me dice, pues era importante esa simbología. ¿Por qué? Porque es el edificio de la máxima casa de estudios, pues de la educación, ¿verdad? Entonces nos dicen ya los estudiosos que esta fachada es de estilo barroco mexicano. ¿Por qué? Porque tenemos en primer lugar el arco de medio punto, tenemos un dintel moldurado alrededor de los arcos, tenemos pilastras adosadas y tenemos cantera negra o tezontle, como decía aquí nuestro amigo Rangel Palafox. Tezontle rojo, tezontle negro, que es una roca volcánica. Así es, roca volcánica. Que seguramente la trajeron del Pinacate en ese tiempo, supongo yo. Sí, ¿verdad? Porque aquí no hay más que en el Pinacate. Y la cantera la trajeron del centro del país. O del sur, sí. Por ferrocarril. Por ferrocarril. Así es. Entonces, si nos vamos a las fotografías 7 y 8, por favor, ahí vamos a ver ahora los laterales, los edificios laterales son totalmente diferentes a la fachada. Decía el arquitecto Palafox, me lo dijo a mí, que era importante que la fachada fuera de ese tipo barroco mexicano, porque eso le daba personalidad a la ciudad, le daba cultura a la universidad y le daba un sabor especial a los turistas nacionales o extranjeros que vinieran a Hermosillo y vieran esto. Y yo aporto otra cosa más, que hay un principio en el mundo de la administración del suelo que se llama los grandes proyectos urbanos. Ese edificio se convirtió en un proyecto urbano detonador del desarrollo urbanístico alrededor, sobre todo con la elevación del valor del suelo, que sirve para el desarrollo urbanístico, y en eso se convirtió el sector rodeado de grandes colonias. Claro. De gran importancia. Así es. Entonces, si se fijan ustedes en esta fotografía, si nos vamos por favor a las 7 primero, fíjate, ahí fácilmente podrías decir que estás en un patio de una universidad en San Diego, California. Sí, fácil. ¿Verdad? Está hasta el Pensador de Rodin, hecho de alambrón ahí por un ladito, ¿verdad? ¿Cuántas veces caminamos por ahí? Y en la 8... vemos en la fotografía del lado izquierdo, que usted, mi querido televidente, nos hace el favor de ver. En la fotografía número 8, por favor, ahí van a ver, mira la fachada esta que es californiana. Ahí das de cuenta que estás en un hotel en Los Ángeles, en San Diego, en Del Mar. Exactamente. ¿Verdad? Ahí tocábamos la guitarra en esos arcos. Recuerdo muy bien. Y está la escalera central hermosísima con Miguel de Cervantes Saavedra en el plano principal del vitral y motivos muy regionales también representados en ese vitral multicolor. Las escaleras en general majestuosas, ¿no? Sí, así es. Entonces, fíjense cómo aquí estamos viendo ya una combinación de arquitectura neocolonial con racionalista. Y vemos que en las oficinas, ya en el interior de las oficinas de ese edificio principal de rectoría, pues es de una austeridad tremenda. ¿Por qué? Sí. Porque acuérdense que la universidad se hizo con aportaciones 2,5 millones. Herminio Ahumada, el gobernador Rodríguez, juntaron con un patronato ese dinero entre los ganaderos. Y el gobernador Abelardo R. Rodríguez puso $1 millón de su bolsa para que se pudiera arrancar el proyecto y que la gente lo viera como una realidad para que aportara los otros 2,5 millones. Entonces, con esos 3,5 millones se hizo pues algo muy importante para la ciudad, pero muy austero en el interior de los edificios. Sigue siendo un edificio al interior austero. Así es. Con todo y la modernidad que existe hoy en día. Así es. Entonces ahora nos vamos a la fotografía 4, 5 y 6, por favor, donde vamos a ver ahora el edificio que está, tenemos la rectoría así de frente, a mano izquierda, o sea, en la acera sur, vemos el frontispicio aquí de lo que fue la secundaria de la Universidad de Sonora, que ahora es Altos Estudios. Bueno, ¿verdad? Hay que recordar que las primeras escuelas que tuvo la universidad fue la secundaria, la preparatoria y la normal. Esa secundaria tenía su edificio, ese que estamos viendo ahora, y la preparatoria y la normal supongo que estaban en el edificio principal. Así es. Había más espacio
que lo que ocupaban las oficinas administrativas, supongo yo. Sí, entonces aquí... Qué bonita secundaria, ¿no? Sí, hermosa, nada más tiene 3 arcos en lugar de 7, pero tiene también el tezontle, tiene las columnas estas barrocas y el resto del edificio pues bastante austero, ¿verdad? Entonces antes tenía la forma de una herradura más pequeña. Recordemos que la rectoría también es una herradura, por eso Cierto. veíamos el jardín posterior. Y la secundaria también era una pequeña herradura, pero después se hizo una torre en el extremo poniente del edificio, y eso dio por resultado, si vemos la fotografía número 5, dio por resultado, mira, aquí a mano derecha vemos un teatro al aire libre. Y allá al fondo se ve el foro, se ve el escenario de ese pequeño teatro. Los hermosillenses y los egresados de la universidad deberíamos de darnos unas vueltas, un paseo turístico por los edificios y ver la diferencia. Y yo no me tocó ese teatro, era un jardín. Así es. Yo cuando lo conocí se me antojó hacer muchas cosas en ese teatro al aire libre, conciertos de piano, de ópera, exposiciones de pintura, de fotografía, de teatro experimental, etcétera. Fotografía número 6, por favor. A mí me da la impresión, Salvador, también que parece una misión californiana, ¿no? Acabo de estar este año en California, en la misión de San Fernando, sí. Y ahí estoy viendo la misión de San Fernando, sí, idéntica, igualita. Es lo que te digo, son cosas que se han conservado con una pureza del estilo gracias a que está dentro de la universidad y hay gente estudiosa que no lo ha destruido en un afán de modernizar, ¿verdad? Exactamente. Ahora, maestro, ahora a ti te toca hablarnos del predio en donde se construyó toda esta maravilla, toda esta belleza. Lo que pasa es que esos predios eran áreas de huertas y terrenos baldíos y propiedad de unas señoritas, una señorita Noriega y el otro no recuerdo el nombre. Otro de ellos era propiedad de una familiar mío, mi tía Otilia Burgos Lagarda, de Lagarda, por cierto, esposa de mi tío Benjamín, y les hicieron la negociación para comprar, como suele suceder. No estuvieron de acuerdo con el precio que les ofrecían, como siempre. Muchas veces la gente pretende aprovecharse de la necesidad esa y decir, vendo caro, e interpusieron un amparo. El comité de la universidad tuvo paciencia para que se diera curso este amparo y finalmente la Suprema Corte resolvió en contra de las propietarias. Y les expropiaron y les pagaron al precio que les habían ofrecido, 13,000 pesos, 13,000 y tantos pesos a cada una, que en ese tiempo era una millonada, ¿no? Un dineral. Y fue así como se logró ser propietarios, que el comité de la universidad adquiriera esos predios, y el que actuó como notario fue el juez local a donde se interpuso el amparo como notario y expidió el documento, el título pública de esa propiedad, y así fue como se pudieron comprar esos predios. No tengo claro cuántos hectáreas, creo que eran 40 hectáreas las primeras. Pero hoy en día son mucho más ahora, ¿no? Después se amplió mucho más la universidad. Sí, después de la calle Reforma hacia el poniente, pues ahí hay muchísimo terreno, ¿verdad? Pues de ese enorme terreno se hicieron estos 2 primeros edificios, ¿no? El de la rectoría y el de la secundaria, donde estaban la escuela secundaria, la prepa y la normal. Ese edificio de la secundaria, después que se sacó de ahí la escuela, se convirtió en el edificio de altos estudios, donde se estudiaban la carrera de matemáticas, física y filosofía y letras. Filosofía y letras, así es. Esos eran los altos estudios, pero qué mezcla tan rara, ¿no? Ciencias exactas con humanidades. Sí. Hoy en día creo que siguen ahí, ¿no? Física, matemática ya no está ahí, creo que es lingüística ahora, ya ni existe filosofía y letras. Sí, así es. Entonces aquí lo interesante es que se daba ya una mezcla en ese terreno pues tan rústico, ¿verdad? Con casitas de adobe, con acequias, con grandes canales que bajaban de la presa para regar las tierras de temporal por allá por el rumbo del Águila, ¿verdad? Que lo que es el campo agrícola ahora de la Universidad de Sonora. Así es. Entonces se resuelve esta diversidad de estilos pues con andadores, con jardines, con calles interiores,
con la plaza que hoy es la Plaza Emiliana de Subeldía. Que nació siendo la Plaza de la Madre, un monumento a la madre. Monumento a la madre, exactamente, que a mí me tocó verlo. Ahí a mí me impresionaba mucho la escultura esa de la madre encorvada con su bebé, ¿verdad? Que está ahora en la Plaza Copacabana, por cierto, la pueden ver ahí. Y además, en lo que fue el Hermosillo Flash y que ahora está la estatua del Caballero de Anza, pues estaba la hermosísima asta bandera de la ciudad, donde había una confluencia de bulevares ahí. La Plaza de la Bandera con el monumento a Benito Juárez, que hoy en día ese monumento a Benito Juárez tan bonito, tan bien hecho, está por allá en medio de los dos palacios, perdido entre el jardín, ahí entre los arbustos del jardín. Así Fíjate es. nomás. Si vemos la fotografía número 9, podemos ver ahí de lo que estamos hablando. Después se construyeron la alberca, mira, ahí está una placa conmemorativa a don Herminio Ahumada, Promotor. que fue promotor y fundador de la universidad. Y ahí está la fachada de rectoría con los 7 arcos famosos. Es cierto. Y después el general Rodríguez le dice a los arquitectos, quiero un museo ahí enfrente, en esa huerta de naranjas. Entonces ya platicamos que Felipe Ortega le habla a su hermano Salvador, que estaba terminando su carrera de arquitectura en la UNAM, y le dice, oye, consígueme los planos de un museo grande. Pues yo tengo mi tesis, pero es de un museo soviético. No le hace, mándamelo. Entonces, en ese primer año ya se terminaba el sexenio del general y empieza la construcción con ese millón de pesos. Que no tiene arquitectónicamente nada que ver con el que tiene enfrente, que es la rectoría. Pero los hermosillenses estamos tan acostumbrados a ver ese conjunto y esa variedad de estilos que ya lo adoptamos como algo muy propio. Ahora una pregunta rápida antes de irnos, queda un minuto. ¿Y el edificio del Sictus, que es mucho después, no tiene mucho parecido al de al del museo? ¿Cuál es el del Sictus, perdón? El que está a la izquierda, ahí exactamente en la izquierda, frente a la parte sur de la Emiliana de Subeldía. Ah, es que ahí fue la Escuela de Agricultura y Ganadería. ¿Y de qué años? Tiene el estilo Art Deco, pero muy austerón de los años 50. ¿Ves? Porque se parece más al edificio de enfrente, de al lado del museo, que al de la rectoría. Que estás en lo cierto. Fotografía número 10. Tenemos ya muy poco tiempo, un medio minuto. Sí, en la fotografía número 10 ya podemos ver a través de los arcos de rectoría o a través de la escalinata cómo vio el general Rodríguez por primera vez el museo ya terminado. Bueno, él lo está viendo de allá para acá, ¿no? Desde su rectoría. Hoy en día lo está viendo. Y hoy en día lo está viendo de allá para acá. Atrás de las rejas, como le dijo aquel. Así te quería ver. Atrás de las rejas. Bueno, se nos acaba el tiempo y vamos a hablar del Hotel Laval, pero creo que ya hablamos del Hotel Laval la otra vez. Sí, le dimos una pequeña repasadita, referencia. Que es Art Deco. Ese está en el centro de la ciudad. Se nos acaba el tiempo, nos tenemos que ir. Muchas gracias, Salvador, por venir, como siempre. Y me imagino que ya tienes listo un tema para la siguiente, ¿no? Para una próxima visita. Sí, claro que sí. Vamos a seguir con la historia de los edificios emblemáticos de Hermosillo. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.